Parricidio. Delito consistente en dar muerte a un ascendiente o descendiente o al cónyuge. Como cita el diccionario panhispánico del español jurídico, el que matare a su padre, madre o hijo o a cualquiera otro de sus descendientes o ascendientes legítimos o ilegítimos o a su cónyuge será castigado como parricida con la pena de reclusión mayor a muerte. El baúl de mis gatos, siéntate a escuchar y disfruta. Muy buenas, curiosos. Bienvenidos a vuestro podcast, El baúl de mis gatos, donde todas las semanas hablaremos, opinaremos y nos sumergiremos en leyendas urbanas, crímenes reales e historias que nos ponen los pelos de punta. Hoy hablaremos de un caso que conmocionó a la comunidad de Westfield, Nueva Jersey, en Estados Unidos, concretamente en los años 70. El hallazgo de toda una familia sin vida, 5 personas habían sido masacradas a disparos, incluso 3 menores de edad. ¿Qué es lo que había sucedido y dónde estaba el cabeza de familia, John List? John Emil List nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, Estados Unidos. Fue el único hijo de John Frederick List, que era alemán, y Alma Barbara Florence, que era norteamericana. Criaron a su hijo bajo reglas muy estrictas y como un devoto luterano, siguiendo el ejemplo de su padre, y siempre reafirmado que quien cometía un error debía ser castigado. John Jr., vamos a llamarlo así para distinguirlo ahora mismo de su padre, sentía tal devoción por sus padres que se volvió un activo participante de las actividades de su iglesia, llegando incluso a ser profesor de la escuela dominical de su parroquia. Además, al haber sido criado bajo reglas muy estrictas y en una devoción hacia la religión inquietante, era un gran patriota y en el año 1943, cuando terminó el instituto en Bay City Central, se alistó en las Fuerzas Armadas norteamericanas para trabajar como técnico de laboratorio durante la Segunda Guerra Mundial, donde llegó a ser teniente. Un año después, su padre falleció. En el año 1946 se inscribió en la Universidad de Michigan en la ciudad de Ann Arbor, donde estudió Administración de Empresas y terminó sacándose un máster especializándose en contabilidad. John List era muy inteligente y le gustaba ser reconocido por sus méritos. ¿A quién no? En noviembre del año 1950 fue llamado para el servicio militar activo durante la Guerra de Corea, así que se trasladó a Fort Eustis en Virginia, donde en octubre de 1951 conocería a su primera esposa, Helen Morris Taylor, que era una joven viuda que había perdido a su marido en Corea y tenía una hija, Brenda, y vivía muy cerca de la base donde John estaba destinado. Helen Morris Taylor, la noche que conoció a John List, hacía tan solo 24 horas que había enterrado a su difunto esposo. Tardaron 6 meses en repatriar el cuerpo de Corea a Estados Unidos y su hermana había decidido que irían a la bolera para que Helen se distrajera. Así que una vez allí coincidieron con John List, que sintió una gran atracción hacia Helen con tan solo verla unos segundos y supo que era la mujer de su vida. Pero Helen posó su mirada en el amigo que iba con John esa noche y de hecho salieron durante un tiempo, pero cuando ella se enteró de que el amigo tenía esposa e hijos, rompió la relación, momento en el que nuestro protagonista aprovechó para entrar en la conquista. John llamó a Helen y le pidió que tuvieran una cita, que le diera una oportunidad, y la llenó de regalos y dinero. Con estos gestos, Helen identificó que John podría ser un buen hombre que podía proveer a ella y a su hija una estabilidad, y ella tan solo tenía 27 años, era viuda y Brenda, su hija, tenía 9 años.
Pero conozcamos un poco más a la futura esposa de nuestro protagonista antes de seguir con la historia. Helen Morris Taylor nació el 1 de enero de 1924 en Greensboro, California. Su hermana comentó más adelante que la infancia de Helen estuvo llena de abusos y a los 16 años, cuando tuvo la oportunidad de salir de su hogar, sin duda se casó. Por fortuna, Helen formó una familia, pero cuando tuvo a Brenda, el doctor que la atendía en el parto le echó en el ojo derecho un anestésico y sin querer, obviamente, o sea, fue un accidente, perdió la visión y movimiento en ese ojo, por lo que de manera periférica tenía un alcance muy pobre, o sea, tú te lo aparecías por el lado derecho y probablemente no te veía hasta que te tenía enfrente. Y además se le notaba a simple vista porque no podía controlar el movimiento, o sea, era en plan que si se le iba para un sitio, ella ni cuenta se daba. En el año 1947 se tienen registros de que su marido le contagió de hepatitis, cosa que casi no cuenta, y poco tiempo después le contagió la sífilis. Para poder salvarle la vida a Helen, decidieron mandarla a un hospital militar en Estados Unidos, ya que en el de Corea no contaban con los recursos suficientes para el tratamiento. Es decir, ellos estaban en Corea, ¿vale? Y pues su marido se acostaba con sexoservidoras, le pegó la hepatitis, la sífilis, y llegados a este punto dijeron: mira, te vamos a mandar a Estados Unidos para poderte dar un tratamiento adecuado, porque si no aquí vas a quedar con muchas secuelas o bien te vas a morir. La sífilis que le habían detectado además atacaba al cerebro y lo hacía de una manera muy lenta, llegando a causar daños irreparables. Durante todo este proceso fue cuando el marido de Helen falleció y se quedó viuda, lo que la hizo empezar a beber y que le recetaran tranquilizantes y ansiolíticos, a los cuales se haría adicta, algo que durante mucho tiempo pasó desapercibido. John y Helen se enamoraron perdidamente y se casaron el 1 de diciembre de 1951 en Baltimore, Maryland. Durante la luna de miel viajaron a California y nuestro protagonista, que sabemos que tenía una devoción increíble por sus progenitores y la única que le quedaba era su madre, decidió que Alma también iría con ellos, dado que no conocía esa parte del país. El ejército no había pasado por alto las habilidades de John con las finanzas y lo reasignó a ese mismo equipo, por lo que poco tiempo después toda la familia se mudó al norte del estado de California. En el año 1952, John trabajó en una firma contable de Detroit y después volvió a cambiar de empleo como auditor de una compañía de papel en la ciudad de Kalamazoo, donde la familia aumentó. Tuvieron 3 hijos: Patricia, John y Frederick, en ese orden. Primero nació Patricia, al año John y al siguiente año, a los 2 años, nació Frederick. Todo parecía funcionar sobre ruedas a nivel financiero y familiar. En 1959 fue ascendido a supervisor general del departamento contable de la compañía y en 1960 Brenda, la hija de Helen, se casó y abandonó el hogar de los Lees para formar su propia familia. Al poco tiempo, John recibió una buena oferta de empleo para la empresa Xerox, por lo que se mudaron Helen, sus 3 hijos y él a Rochester, Nueva York, e incluso llegó a ser director de servicios contables de esa misma compañía. El talento de Liz para las finanzas no tenía límite. En el año 1965 fue nombrado vicepresidente de un banco de Nueva Jersey, por lo que las comunidades que tenía la familia eran estupendas y además estables. Teniendo esto en cuenta, Helen insistió en que debían vivir en una casa acorde a lo que ahora ganaban y se encaprichó de una mansión victoriana llamada Brissinall, ubicada en el número 431 de Hillside Avenue de Westfield, en Nueva Jersey. La mansión tenía 19 habitaciones, 3 plantas, 10 chimeneas y un salón de baile con una hermosa cúpula de cristal. Era la casa de los sueños de Helen y no le importaba lo que tuviera que hacer su marido para conseguirla. Entonces John, apretado por seguir complaciendo a su esposa, porque seguía agasajándola con todo tipo de regalos, comodidades, etcétera, porque creía que era la manera de ganarse su corazón y que se quedara con él, pues decidió sacar 2 hipotecas y además tuvo que pedirle un préstamo a su madre Alma, la cual dijo que lo ayudaría encantada, pero con una única condición: ella también se mudaría a la mansión.
Como la casa contaba con 3 pisos, Alma se instaló en el último, donde se hizo como un apartamento. Tenía su baño independiente, su propia cocina, su habitación. En resumen, era como tener una vivienda independiente y John aceptó. Toda la familia se mudó a la gran mansión soñada y tan deseada, y los vecinos los recuerdan como una familia extraña que nunca se relacionaba con nadie y que únicamente veía los domingos para ir a misa, cuando cortaban el césped y tal. Tan solo un año después de haber comprado su hogar y haberse endeudado hasta las cejas, comprometiendo incluso a su propia madre, el banco cerró sus puertas y John se quedó sin trabajo, un batacazo con la realidad que traería consecuencias. Consiguió 2 trabajos nuevos, pero fue despedido por ser considerado un personaje estrafalario y además no era capaz de mantener o construir algún tipo de relación con sus jefes ni sus compañeros, es decir, era el rarito de la empresa. Esto no se lo dijo a su familia y ahora mismo pues se empezaba a sentir totalmente acorralado y para mantener el nivel de vida al que estaba acostumbrada la familia decidió ir sacando dinero de la cuenta de ahorros de su madre para que todo pareciera que seguía como siempre. Se sentía fracasado, humillado e incapaz de aceptar la realidad ni de contárselo a su familia, que hablando de familia también lo estaba frustrando profundamente. Recordemos que John era un devoto luterano y sentía que su familia se estaba alejando de esas creencias. Helen había dejado de ir a la iglesia y Patricia quería estudiar teatro, algo que en la mente de John era una vinculación directa con el pecado y por ende con Satanás. Y para colmo sospechaba que consumía marihuana y cocaína. Y ya sumando que vivir en la pobreza era también pecado, pues su mundo se estaba desmoronando. De hecho, un día llamaron a John para que fuera a recoger a su hija porque la habían pillado en el parque fumando marihuana con una amiga. O sea, confirmó sus sospechas. Dentro de su caos mental, decidió que lo mejor era seguir aparentando que todo seguía igual. Se despertaba todas las mañanas, se vestía con su traje y salía impecable a trabajar. Y durante el día iba a entrevistas de trabajo o se pasaba el día en la estación de trenes de Westfield leyendo el diario hasta que llegaba la hora de volver a casa. Lo de ir robando dinero en pequeñas cantidades de la cuenta de su madre no podía ser eterno, y viendo que las cosas seguían con el mismo rumbo directo al fracaso total de la familia, tuvo una idea en el año 1971. Decidió que sus hijos, para ayudarlos a madurar, tendrían trabajos a medio tiempo. Pero una confesión de Helen haría que algo en la mente de John Lewis se rompiera para siempre. Helen, como ya sabemos, llevaba años un poco oída, apagada, ausente, probablemente sumergida en una gran depresión. Sufría de alcoholismo y lo combinaba con la adicción a los tranquilizantes. Pero detrás de esto había un motivo. John, viendo que todo su mundo se desmoronaba, decidió llevar a su esposa al médico y parecía que empezaba a tener demencia y sus adicciones tampoco ayudaban. Incluso como dato curioso, Helen ridiculizaba a John emborrachándose cuando había visita y enseñando fotografías de su difunto marido y diciendo que él sí era un hombre de verdad. Cuando el médico les dio los resultados a John y Helen, para él fue como un jarro de agua fría y una mentira que llevaba viviendo desde hacía 2 décadas. Por lo que finalmente Helen se vio obligada a confesar el secreto que mejor había guardado en toda su vida. Sufría de sífilis y la había contraído en su primer matrimonio, pero se la había ocultado a John por miedo y vergüenza. Ahora resultaba que además del fracaso económico, los malabares para mantener la posición y que nadie se enterara de la realidad, la familia, alejándose de lo más sagrado que conocía John, la religión, resultaba que su mujer era una promiscua que había contraído la sífilis y obviamente él estaba contagiado. Pero John no tenía síntomas físicos ni nada. John List, asqueado, empezó a elaborar un plan, pero con un pretexto perfecto. Debo salvar sus almas. Y de paso recuperar su libertad, llegando incluso en algunas de las cenas familiares a preguntar qué les gustaría que hicieran con sus cuerpos el día que pasaran a mejor vida. Todos se lo tomaron a broma, como un tema sin importancia y mera curiosidad, excepto Patricia, que empezó a sentir miedo por la actitud fría y hostil que estaba tomando su padre.
Tal era su preocupación que inclusive se lo explicó a su profesor de teatro, Ed Iliano, con el cual había cogido mucha confianza y de vez en cuando hablaban sobre temas que le preocupaban a la joven. John List era inteligente, exigente, devoto religioso y muy organizado, por lo que lo planificó todo al milímetro y sin ningún tipo de empatía ni remordimiento empezó por cerrar todas las cuentas bancarias, incluyendo la de su madre. Y con el dinero se compró una pistola y además arregló la de su padre, y días antes del crimen llamó al colegio de sus hijos para decir que se iban de viaje durante un tiempo, que una tía se había puesto enferma y que bueno, que tenían que viajar para hacerse cargo de ella. También avisó al cartero para que no se amontonaran las cartas y al lechero para que no se acumularan las botellas sin recoger y no levantara sospechas. El 9 de noviembre de 1971, como ya era costumbre en el hogar de los List, John despertó a sus hijos, Patricia, que tenía 16 años, John Jr., que tenía 15 años, y Frederick, que tenía 13 en ese tiempo, para que se duchara y bajaran a desayunar antes de ir al colegio. Mantuvieron una agradable conversación mientras desayunaban y después los tres se fueron hacia la escuela, momento en el que John aprovechó para ir a su coche, un Chevrolet Impala, para coger sus dos armas, una de calibre 22 y la otra de 9 milímetros, y las tenía cargadas. Entró a la cocina donde Helen, de 46 años, estaba tomando una taza de café. Aún medio dormida y acercándose por la espalda, le disparó con la Steyr de 9 milímetros semiautomática directamente en la nuca. Dudo mucho que le diera tiempo ni a reaccionar a la pobre Helen, y más teniendo en cuenta que si se acercó por el lado derecho, cosa que no sé, pues obviamente estaba cegada. Después de eso la metió en un saco de dormir que ya tenía preparado y arrastró el cuerpo hasta el salón de baile. Entonces subió las escaleras hasta el tercer piso donde estaba su madre. Alma, de 84 años, estaba preparando unas tostadas para desayunar y John entró, le dio un beso y cuando Alma se dio la vuelta sacó la pistola. Pero ella se dio la vuelta para decirle algo y John le disparó a bocajarro. La bala le entró por encima del ojo izquierdo. Cayó al suelo y como el cuerpo pesaba mucho, John decidió que lo mejor era dejarla allí. Bajar los 3 pisos con ella era casi imposible, así que la tapó con una toalla en el mismo sitio donde había caído, bajó a la cocina y se puso a limpiarla. No quería que cuando llegaran sus hijos vieran la sangre de Helen. 2 horas más tarde, Patricia llamó a casa y le preguntó si podía recogerla del colegio porque se encontraba mal, cosa que le facilitó mucho a John su plan. Se montó en el coche y fue a recogerla. Una vez en casa, esperó pacientemente a que Patricia le diera la espalda y una vez lo hizo, utilizó la pistola de su padre, una Colt calibre 22, y le disparó. La bala perforó su cráneo y salió por la mandíbula. Una vez la tenía en el suelo, la metió en el mismo saco de dormir que a Helen y la arrastró para colocar el cuerpo junto a su madre. El siguiente a llegar fue Frederick, que corrió la misma suerte que Helen y Patricia. En cuanto le dio la espalda, le disparó y colocó el cuerpo junto al de su hermano, o sea, al de su hermana. John Jr. ese día tenía partido de fútbol después de clase, así que John fue a disfrutar del partido de su hijo y después volvieron los dos a casa. Cuando John Jr. entró a la cocina, su padre le disparó en la nuca, pero el pequeño se movió y le dio en el hombro y se defendió con uñas y dientes, así que John le disparó 9 veces más en la cara y en el pecho. Cuando ya vio que no se movía, pues lo arrastró junto al resto de la familia, colocándolos en fila en el gran y silencioso salón de bailes de la mansión. Les hizo una oración del himnario luterano frente a sus cuerpos, limpió la sangre lo mejor que pudo y se sentó en el comedor para cenar. Lavó los platos y se fue a dormir. Posteriormente confesaría: dormí mejor que en años. A la mañana siguiente puso el aire acondicionado al mínimo para preservar los cuerpos todo el tiempo posible. Encendió todas las luces y la radio con el objetivo de que si alguien se acercaba, pues pensaran que estaban dentro. Después le escribió una carta de 5 páginas confesando todo al pastor de la iglesia, Eugene Rewinkel, donde entre muchas cosas expresó que había visto demasiada maldad en el mundo, que sus hijos estaban torciendo su camino y que los había matado para salvar sus almas.
Como último toque del crimen perfecto para John, recortó su cara de todas las fotos familiares que había en la mansión y salió por la puerta cerrando con llave. Condujo hasta el aeropuerto internacional John F. Kennedy, dejó el coche en el aparcamiento y cogió un autobús de vuelta a la ciudad. Una vez allí, cogió un tren con destino a Denver y cuando llegó a la ciudad pidió una tarjeta de la Seguridad Social a nombre de Robert Peter Clark y consiguió un trabajo como cocinero, así que su nueva vida había empezado. Como dato curioso, la mansión de los List se quemó por completo en el año 1972, en lo que se creyó un incendio provocado, y tras revisar los restos se descubrió que el techo de cristal del salón de baile estaba firmado por el mismísimo Louis Comfort Tiffany, heredero de la casa de joyeros de ese mismo nombre, de Tiffany's, y el valor pues ascendía a más de $100.000 de la época, dinero más que suficiente con el que John podría haber solucionado todos sus problemas económicos y vivido cómodamente. La respuesta a sus problemas, irónicamente, la tenía sobre su cabeza. Pero volvamos a la historia. Después de un mes entero sin saber nada de los niños en el colegio, el profesor de teatro de Patricia, Etiliano, estaba muy preocupado. La última conversación que tuvieron, además, ella le dijo que tenía miedo de que los matara a todos. ¿Era posible esto? Ed había conocido a John List y tenía un mal presentimiento, así que convenció a otra profesora, Barbara Sheridan, para que fueran a la mansión victoriana esa misma tarde. Así que el día 7 de diciembre de 1971 se personaron allí. Los vecinos, al ver 2 personas rondar, más que las luces llevaban un mes encendidas y que el movimiento era nulo, decidieron llamar a la policía. Allí había gato encerrado. Los primeros agentes en llegar fueron George Zelensky y Charles Haller, que una vez entraron en la gran mansión hallaron una fila de cuerpos en descomposición y la carta de confesión de John List. Por lo que Patricia tenía razón, su padre finalmente había terminado con la vida de toda la familia. Entre algunas de las páginas de John decía que alguna de las páginas de la carta que John había escrito decía que lo de los asesinatos quedaba en manos de la justicia y la misericordia de Dios, a quien le dedicó sus oraciones en momentos de angustia y desesperación, pero aparentemente consideró oportuno no responder a mis oraciones. Y explicaba que les había disparado por la espalda para que no sufriesen, que había planeado hacerlo el día 1 de noviembre porque era un día apropiado para que lleguen al cielo, pero que sus planes se habían visto retrasados. John List ya llevaba 29 días de ventaja sobre la policía, que empezó de inmediato a buscarlo, pero no tenían fotografías fiables de él porque las había destruido todas, y cuando encontraron su coche en el aeropuerto tampoco tenían la certeza de que se hubiera subido a un avión. Por más esfuerzos que hicieron, John List se había esfumado y parecía no haber existido nunca, y al cabo de unos meses el caso se enfrió completamente. Robert Peter Clark, recordemos que es el nombre que adoptó John List, como dato curioso, escogió ese nombre porque un compañero de la facultad con el que jamás había mediado palabra se llamaba así. Pues Bob, que era su apodo cariñoso, del año 1979 a 1986 trabajó como controlador en una empresa de cajas de cartón a las afueras de Denver y se unió a la congregación luterana donde conoció a Dolores Miller en una de las reuniones religiosas y con la que se casó en 1985. La pareja se mudó en 1988 a una casa en el vecindario de Brander Mill, en la ciudad de Midlothian, de Virginia. Y allí John, o Bob, como queráis llamarlo, empezó a trabajar de contable una vez más para la empresa Madria Joyner Kidham Woody. Era conocido como una persona amable e inteligente, aunque sí distante, pero esta tranquilidad y vida perfecta no durarían para siempre. Además, si lo analizamos, estaba teniendo la misma vida que había tenido antes. Era contable, iba a la iglesia, religión, se montó la misma vida, con diferente nombre.
El capitán de la policía, Frank Marranca, estaba completamente frustrado con el caso de la familia List. Ya habían pasado 18 años sin ningún avance ni pista que seguir, así que parecía que John había cometido el crimen perfecto. Lo cierto es que estamos hablando de muchísimos años, o sea, es normal perder totalmente la esperanza. Se le ocurrió que la única manera de darle un empujón al caso era llevarlo a la tele, donde miles de personas lo verían y quizás podrían aportar una pista. Así que se puso en contacto con el show televisivo America's Most Wanted o Los Más Buscados de América, que es un programa que busca el apoyo de los espectadores para encontrar a los fugitivos más buscados de América. Realmente a la producción del programa le pareció que un caso tan antiguo no merecía la pena emitirlo, pero su creador, productor y conductor John Walsh pensó todo lo contrario, así que dio el visto bueno y mandó a tallar un busto con la imagen actual de John List. El artista forense Frank Bender, el cual fue la clave para la captura de nuestro protagonista, pues resultó que hizo una réplica exacta de John o Bob, como se llamaba ahora. Uno de los complementos que le puso al busto fueron las gafas que escogió John Walsh. Había observado las fotografías e incluso pedido un perfil psicológico de John e intuía que seguro que llevaba un modelo conservador, por lo que buscó un marco oscuro y grueso, el cual tuvo un acierto asombroso. El 21 de mayo de 1989 el programa se emitió y Wanda Flannery y su hija Eva Michelle estaban frente al televisor cuando vieron que el busto que salía en la pantalla era exactamente igual que su antiguo vecino en Colorado, Robert Clark. Además, seguía manteniendo amistad y sabía dónde vivía. Toda la familia fue partícipe de la discusión de si deberían llamar o no al teléfono que aparecía en pantalla y de forma unánime decidieron que sí. Y tan solo 11 días después de la llamada, el FBI llamó a la puerta del que era el hogar de Robert Clark en Richmond, Virginia, y la cual abrió Dolores, que les dijo que su esposo estaba trabajando y decidieron esperar. Cuando llegó nuestro ahora Bob, negó rotundamente que fuera John List, no tenía ni idea de quién hablaban. Así que ese día 1 de junio de 1989, después de 18 años de haber cometido un parricidio, cotejaron las huellas de Bob y coincidían al 100% con la ficha militar de John List y con las que había sido halladas en la escena de los crímenes. Y aún así, Bob seguía insistiendo en que cometían un error y que no era John List. El juicio empezó en abril de 1990 y John confesó sus crímenes el 19 de febrero de 1990, por lo que se declaró culpable de los 5 cargos que se le imputaban y fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, a pesar de que se solicitó que se le condenara a pena de muerte. Una de las frases que dijo en el juicio fue: "Desearía no haber hecho jamás lo que hice. Me arrepiento de mis actos y desde entonces rezo por el perdón". Finalmente, después de cumplir 18 años en prisión, el 21 de marzo de 2008, John Emil List, a sus 82 años, falleció por complicaciones derivadas de una neumonía en el centro médico St. Francis de Trenton, en Nueva Jersey, tras haber pasado 37 años de aquel 9 de noviembre de 1971. Bueno, curiosos, ya está aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado un domingo más. Podéis ver imágenes del caso y otras cositas interesantes en nuestras redes sociales. Os dejo los enlaces en la caja de descripción. No olvides suscribirte para estar al día de nuestro contenido, darle me gusta y dejarnos vuestros comentarios con cosas que os gustaría escuchar, opiniones del caso o lo que queráis decirnos. Nos vemos la semana que viene en un caso más.